Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Ahora conversamos con Loida Robles sobre una investigación que se presentó desde FESPAD sobre el derecho a la libre asociación. Bienvenida a la entrevista del programa Miradas. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder llegar a la población que les escucha y les observa. Queremos conocer en esta ocasión, antes de entrar en el tema de la investigación, en qué consiste el derecho a la libre asociación. Fíjese que nosotros hemos sacado efectivamente esta investigación sobre derecho de libre asociación en El Salvador y en ella consignamos una especie de conceptualización de la misma y lo visibilizamos desde el enfoque de los derechos humanos, porque consideramos que es un derecho inherente a toda persona. Por ello, ese derecho de reunirse de forma pacífica, que está consignado en diferentes instrumentos internacionales también, pero nosotros lo conceptualizamos dentro de la investigación y así lo vemos como un derecho humano, al cual todas y todos, obviamente por el solo hecho de ser humanos, tenemos ese derecho, valga la redundancia. ¿Cuál es la importancia de la libre asociación en la actualidad? Bueno, para nosotros es bastante relevante. Conocemos hoy en día que hay algunas expresiones de, de agresión contra asociaciones, contra fundaciones, inclusive contra personas defensoras de derechos humanos. El derecho de libre asociación, por ser un derecho humano, lo hemos tenido siempre, pero en esos momentos, en el contexto de país, y no solo con el contexto de pandemia mundial, sino también en este contexto de que estamos a un poco más de un año de tener un nuevo gobierno, eh, consideramos que es de mucha relevancia esta investigación que hemos publicado como institución, considerando que han habido expresiones de estigmatización y agresión a diversas expresiones organizativas y a personas defensoras de derechos humanos. Por ello, nos parece bastante relevante los contenidos de la misma investigación, pero también el hecho de que se conozca, ¿verdad? Y de que todas y todos sepamos de que tenemos ese derecho humano reconocido no solo por la Constitución de la República, como decía previamente, sino también por diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es el marco legal existente que ampara el derecho a la libre asociación en el país? Bueno, el artículo 7 de la Constitución de la República reconoce el derecho a asociarse libremente, lo reconoce en doble vía. Por un lado, el derecho que tenemos todas y todos a asociarnos libremente, todo y cuando la finalidad sea finalidad lícita, que no sea para un ilícito. Eso por un lado, pero también reconoce el derecho de que nadie puede ser obligado a asociarse si es que no lo desea. Entonces, el fundamento constitucional lo encontramos en este artículo 7, pero también, como decía previo, hay diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 20, por ejemplo, reconoce este derecho a la libre asociación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así diversos instrumentos internacionales, pero además también el reconocimiento que tiene desde los sistemas de protección de derechos humanos, entendido el sistema universal, el examen periódico universal, por ejemplo, que es un mecanismo del sistema universal de derechos humanos, permite, por ejemplo, que los estados sean examinados en razón de todos los derechos humanos. Allí se puede llevar en determinado momento el derecho de libre asociación. De igual forma, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho algunas, algunas resoluciones en el sentido del derecho de libre asociación. Es decir, hay un reconocimiento tanto nacional, pero también un reconocimiento internacional. Para el caso de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, hay una ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, así se llama, cuya tutela, digamos, lo tiene el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han presentado dentro de la investigación realizada? Bueno, por un lado nosotros quisimos hacer una investigación que recogiera los elementos jurídicos, legales, que reconocen y protegen el derecho
establecer el hecho de que estamos frente a un derecho humano, eso lo dejamos consignado en la investigación, pero también quisimos conocer el sentir de la población en cuanto al ejercicio práctico, el derecho de libre asociación. En esa lógica, nosotros utilizamos una metodología participativa que permitió a la población dar su punto de vista, su experiencia frente al registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro cuando se han acercado para buscar la legalización de su expresión organizativa, ya sea como asociación o como fundación sin fin de lucro, cuál ha sido la experiencia de la población. En esa lógica, nosotros consignamos como parte de los hallazgos ese sentir ciudadano que nos está expresando, por un lado, que hay algunos obstáculos aún hoy en día para obtener la personalidad jurídica cuando se desea legalizar, ya sea una asociación o una fundación, pero también no solo como parte de esos obstáculos, como parte de ese obstáculo que se presentaba, el hecho de que hay centralización del servicio en San Salvador, por ejemplo. La gente no tiene la posibilidad de en otros departamentos del país poder tener esa posibilidad de registrar su asociación, su fundación, sin tener que trasladarse directamente a San Salvador. Pero además el hecho de que en el registro le atiende en algunas ocasiones, ya sea una persona y le hace una observación, posteriormente le atiende otra persona cuando este ciudadano, esta ciudadana va con las observaciones subsanadas, le atiende otra persona y esta persona le hace otras observaciones, entonces eso lleva a que los tiempos, aún que están estipulados en la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, puedan extenderse. Hay como tiempos muertos. De igual forma, el registro tiene una práctica que está reconocida en la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, pero tiene la práctica, por ejemplo, de que si alguien quiere registrar su asociación, su fundación, y esta, por ejemplo, se va a dedicar a la defensa y promoción de los derechos de la niñez, el registro manda en este caso puede ser al CONA, puede ser al IGNA, manda a consultarle cómo ve los fines de esta asociación o esta fundación. Esos tiempos que se va a demorar, por ejemplo, el ISNA o el CONA, no están consignados en la ley. Entonces, esos son tiempos muertos que a la larga ha llevado a la población a tener de 4 meses hasta año y medio en promedio para obtener su personalidad jurídica. Ahí encontramos algunos casos aislados en las consultas que hicimos en los que hubo gente que nos dijo que llevaba más de 10 años intentando obtener su registro y así su personalidad jurídica. ¿Consideran ustedes que sería necesario una reforma a la ley que actualmente está vigente en el país respecto a las asociaciones? Fíjense que de hecho nosotros como institución, con los dos gobiernos anteriores, estuvimos en un proceso de elaboración de una nueva ley que vendría a sustituir la actual ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Esta fue una ley, un proyecto que realmente a nuestro criterio fue bastante consultado. La extinta Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República fue la encargada de impulsar el proceso en coordinación con el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y se dio a la tarea de consultar a varios sectores de la vida del país, académicos, abogados, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, sindicatos, aunque realmente la ley iba a venir a sustituir específicamente el registro para asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. En esa oportunidad nosotros como FESPAD tuvimos una participación activa. De hecho, hicimos observaciones al proyecto de ley. Eh, no obstante, ese proyecto quedó en el camino. Al final, pues terminaron los periodos el periodo anterior del gobierno anterior, valga la redundancia, terminó su periodo y
no hubo la oportunidad de presentar la propuesta porque había todavía a criterio de las organizaciones, FESPAD incluida, había algunas situaciones que se consignaban en la propuesta de ley que debían de ser revisadas. Me gustaría saber qué expectativas se tienen en el tema del derecho a la libre asociación. Si bien, como usted sabe, estamos en bueno, hemos visto que en el actual gobierno se han visto desacreditaciones a las distintas asociaciones del país. Bueno, nosotros esperaríamos que haya una vigencia plena del derecho de libre asociación. Si lo limitamos a lo que la investigación lo ha circunscrito, que es a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, pues la expectativa que tendríamos sería de que se revise ese marco legal con un proceso participativo y muy responsable por parte de las distintas fracciones legislativas que convergen al interior de la Asamblea Legislativa. Pero en términos generales, en relación al derecho, con lo que empezamos esta entrevista, que es un derecho que no le atañe solo a las estructuras organizativas, no solo a las personas naturales, sino también jurídicas, pero eh, ese aspecto de que le atañe a todas las personas por el solo hecho de ser personas. En esa lógica, pues hay expresiones también no legales, que también ese derecho es reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, que no únicamente tienen el derecho a asociarse quienes tengan el reconocimiento legal por parte de la autoridad estatal, sino también esas expresiones de hecho que se dan en donde dos, tres personas decidimos reunirnos para defender algún derecho humano, que eso en la práctica lo tenemos, lo vivimos a diario, y que efectivamente con lo que empezábamos esta entrevista un poco es el ataque que se ha tenido no solo a expresiones organizativas legalmente reconocidas, sino también a personas que a nivel individual son y se constituyen en personas defensoras de derechos humanos y que están siendo agredidas. Están siendo agredidas lastimosamente por autoridades gubernamentales, quienes escudándose en las plataformas electrónicas que se están poniendo, que este gobierno las puso en uso aún antes de la pandemia, pero ahorita con el tema de emergencia por la pandemia de COVID-19 se ha utilizado aún más las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas de redes sociales. Hay muchos funcionarios que se están escudando en estas herramientas para agredir a personas defensoras de derechos humanos, porque lastimosamente en la actualidad, con una expresión en desacuerdo que se tenga a una decisión gubernamental, se hace constitutiva esta persona de ataques y agresiones, no solo por esos funcionarios, inclusive muchas veces vienen hasta el mismo presidente de la República. Nosotros como institución, como FESPAD, en una cadena nacional, por ejemplo, hizo una expresión algo peyorativa en nuestra institución, el presidente de la República. Entonces, pero las agresiones no vienen solo del presidente, sino que también vienen de todos sus funcionarios. Con eso terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias. Esperamos que el panorama que se tiene sobre el derecho a la libre asociación sea de beneficio para todas estas organizaciones, como usted mencionaba. Y pues nuevamente agradecerle por su tiempo, por participar en la entrevista del programa Miradas. No, muchas gracias a ustedes. Les reitero nuestro agradecimiento como institución por permitirnos este espacio para poder llegar a toda la población, hablando un poco sobre este derecho, ¿verdad? Pero también sobre la integralidad de los derechos humanos y la defensa y autodefensa que debemos de hacer de los mismos. Muchas gracias por el tiempo y por supuesto estamos a sus órdenes. ¿Dónde podemos encontrar los resultados de esta investigación? Están en nuestro sitio web www.fespad.org.sb, pero también en Facebook lo podemos obtener, y si no también, si alguien está interesado en obtener un ejemplar en físico, que ahora en estos días de distanciamiento social pues hay que tener mucho cuidado, aprovecho para mandar esta recomendación a toda la población,
pero tomando las medidas de cuidado, nosotros también tenemos ejemplares en físico que perfectamente podemos proporcionarles. Bien, muchas gracias por la invitación a las personas interesadas. Siga en sintonía de su programa Miradas.